Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Construye tu camino abrazando la vida, listos para dar inicio a un programa más. Felices de poder estar en nuestro Piedras Negras. Fuerte abrazo también a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de BAC FM. Pues ya estamos iniciando una semana más y felices de poder estar contigo para seguir juntos creciendo nuestro desarrollo personal. Vamos a dar inicio el día de hoy con la frase que escogimos para el tema con el cual vamos a empezar este día y ya con nuestra invitada aquí en el foro también. Los niños no son seres en miniatura, son seres en construcción. Cuando vi esta frase, cuando la leí, me encantó porque muchas veces pensamos que los niños están chiquitos, no se dan cuenta, dales el dulce, dales el juguete y con eso van a estar bien y realmente no. Son seres que absorben todo, que se dan cuenta de muchas cosas y aunque no lo sepan expresar como un adulto, en su manera de actuar lo están expresando y es por eso que son seres en construcción y debemos de tener muchísimo cuidado con todos nuestros bebés, con nuestros niños hermosos. ¿Por qué? Porque es una etapa muy importante y dependiendo mucho de cómo la llevemos o cómo los apoyemos a desarrollarse, a evolucionar, a convivir y demás, al estar atento también de situaciones, porque todos los niños vienen con una historia, vienen con una situación, vienen con un fin en este mundo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Aquí estamos viendo ya el tema. Vamos a hablar de la interacción social en los niños. Tan importante como estamos hablando desde un principio, la construcción tiene mucho que ver con la comunicación, cómo se puedan relacionar con el mundo, con la sociedad, empezando por supuesto desde su familia, desde su escuela y bueno, de ahí pues se va todo lo demás. Tenemos hoy una hermosísima invitada que estoy fascinada cada vez que viene, como todos mis invitados. Está con nosotros Amanda González, ella es psicóloga infantil en neurodesarrollo y bueno, pues una experta también en este tema y felices de tenerla aquí, que haga un espacio en su agenda para venir a compartir con nosotros, así que no te vayas porque vamos a estar hablando de todo esto, de la interacción social, lo importante que es. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Amanda, gracias. ¿Cómo está mi reina? Bien, muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar aquí. Ay, me encanta, siempre que te veo me encanta porque... fíjate, hablando de la infancia, veo a esa niñita. Sí. Veo a esa niñita que tuvo una construcción preciosa con su familia, con todo lo que tenías que vivir de porrista en aquel entonces y ahora toda una profesionista en biodesarrollo, psicóloga infantil y bueno, pues feliz siempre que te veo se vienen recuerdos muy bonitos, pero más bonito es ver en la mujer que te has convertido y sobre todo en la mujer, hablando de todo integral, ¿verdad? Gracias. Pero profesionalmente es un placer, Amanda, tenerte aquí. Y bueno, pues hablando de la interacción social. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, es un tema bien importante porque muchas veces nos enfocamos en que los niños se desarrollen, por ejemplo, académicamente, que ya aprendió a leer, que ya aprendió a escribir, ya sabe sumar, multiplicar, o que se desarrollen físicamente, ¿no? Que los deportes, el fútbol, el baile o otras áreas deportivas, que está muy bien, ¿verdad? Pero son pocas veces las que nos enfocamos en la interacción social y más ahora, ¿verdad? Que es más, hay más tecnología, un poquito menos de interacción. Entonces es un área que es bien importante, que es parte del desarrollo, así como nos enfocamos en esta parte académica o en la comunicación, en el lenguaje, es bien importante que también nos enfoquemos en desarrollar la interacción social, porque es la base de todo lo demás. Si el niño tiene buenas habilidades sociales, una adecuada interacción social, va a poder desarrollarse tanto académicamente como en el deporte o en diferentes ambientes. Entonces, es un área en la que tenemos que darle mucha importancia. Ahí va entrando todo lo que vas hablando desde el principio, la inteligencia emocional. Sí, también es parte, cuando hablamos como de esta área como social, es esta parte social como con los demás, pero también esa socioemocional con uno mismo, ¿verdad? Cómo abordas diferentes situaciones. Eso es importante, ¿no? Porque es bien,
Sí, es cierto, o sea, muchas veces que sea el mejor de la clase Sí. y entonces lo mandamos a las academias y que lo ayuden para que aprenda más la matemática, el español, Sí. dependiendo, y entonces que tenga las mejores calificaciones y que no falte a la escuela y el uniforme perfecto, que todo eso es correcto, Sí. pero a veces nos enfocamos en que sobresalga, ¿no? Sí. Porque entonces si sobresale y es muy educado, a veces, no sé, pudiera entrar, ¿no? El ego de Sí. los papás, Sí. o cuando te mandan a hablar y, ay, el reporte, y como que mi hijo, pues yo creo Sí. que eso, estamos hablando de dos puntos totalmente diferentes, pero yo creo que tanto uno como el otro son importantes, Sí. porque a veces cuando te mandan llamar, ¿no? Que hizo algo mal, o que un reporte, o que faltó, a veces los padres nos podemos molestar, pero si lo vemos a futuro, pues nos están dando un indicador a trabajar. Sí, sí, y son áreas muy importantes que no hay que dejar de lado y no, sobre todo, priorizar como cosas académicas, que como dices, es bien importante también, Claro. pero a largo plazo, ¿verdad? A lo mejor ya, pues, las cosas académicas son menos importantes que las sociales, ¿verdad? Porque lo social es lo que nos va a acompañar toda la vida y que hay muchas personas a lo mejor con ansiedad, con depresión, con estrés, que es bien importante que en la infancia hayan desarrollado esas habilidades sociales. Fíjate, al hablar de la interacción social, entra también ahí las emociones. Sí. Antes no se usaba tanto, que si tiene depresión, que si está triste, era más bien está chiflado y levántate y anda, y un niño porque va a tener depresión, es un niño, Sí. pero obviamente el ambiente en el que se está relacionando tiene mucho que ver con que el niño a veces tenga depresión, inclusive los adultos muchas veces tienen un tipo de depresión, claro, cuando ya es grave o ya no se puede, Sí. pues ya hay otros síntomas, pero a veces cuántos adultos no hay sonriendo ante la vida y llorando por dentro. Sí, sí, y es bien importante también identificarlo Claro. en los niños, cuando vemos niños como que muy tímidos, muy callados, pues ahí son como foquitos rojos o que lloran muy frecuentemente. Digo, es normal que los niños lloren, ¿verdad? Pero que lloren muy frecuentemente, todos esos son foquitos que nos alarman, pero que sí es bien importante desarrollar esta parte social para que se puedan adaptar mejor y si, como te digo, si desarrollamos la parte social, todo lo demás se va a dar porque van a estar contentos, van a estar felices, van a estar motivados y eso va a hacer que aprendan mejor, que se desarrollen mejor en todas las demás áreas. Ahorita comentabas, ¿no? Que si los vemos muy tranquilos, que si los vemos muy calladitos, hay personalidades. Sí. Hay niños que no, si están sentados están bailando y están, ¿no? De repente les decimos, Sí. parece que tienes hormigas, ¿no? Sí. Y están bailando y están diciendo el chiste y tienen una química y son graciosos. Hay otros que son muy reservados, Sí. muy tímidos. Sí. ¿Cómo poder darte cuenta? Porque inclusive en el más alegre, tú puedes decir, ay no, que va a tener depresión. Y a veces, a lo mejor tiene que tener ese chiste o cómo hago reír a mi mamá, Sí. o cómo hago reír a mi papá. Sí. Muchas veces cae en eso, ¿no? De ser el chistoso para que la familia pueda fluir un Sí. poco mejor, Sí. ¿no? Sí. Y a lo mejor el seriecito, pues digo, es que todos tienen su punto importante, pero ¿cómo saber enfocarnos o poner atención a eso? Pues son, como dices, son personalidades, ¿verdad? Claro. Y va a haber niños que son más tímidos, más serios, que no llega a ser alguna depresión o algo así, y va a haber otros que a lo mejor, como dices, son como más expresivos. Sí. Entonces, es como, hay que ver como muchos factores, ¿verdad? Está esta parte del sueño, que estén durmiendo bien, que se alimenten, que coman bien, que tengan apetito, que estén motivados a hacer sus actividades. Son como ese tipo de foquitos que vamos viendo, pero pues es bien importante como siempre estar atentos a como las necesidades de los niños y que no tienen que ser, cuando hablamos de interacción social, a lo mejor no hablamos como del que sea el alma de la fiesta o el más expresivo o el más llamativo. Cuando hablamos de interacción social también hablamos que puedan expresar sus necesidades, relacionarse con los demás sin tener que ser a lo mejor el más fiestero, ¿verdad? Entonces vamos como desarrollando esas habilidades que van desde que pueda aprender a esperar, por ejemplo, Claro. aprender a compartir, a jugar con los demás,
depende de la edad del niño, ¿verdad? Pero todas esas habilidades son bien importantes y que son para toda la vida. Lo acabas de decir muy bien, todas esas habilidades sociales, ¿no? Escuchar, aprender a esperar, muchas veces quieren a la de ya. Sí. Y eso muchas veces nos damos cuenta que en el jardín de niños, en primaria, los maestros forman una parte sumamente importante. Sí. ¿No? Porque sí. es respetar, aprender a esperar. ¿Qué otras interacciones o habilidades pudiéramos mencionar? Por ejemplo, compartir con los demás, Claro. Aceptar como también cuando nos dicen que no a algo, o sea, poder lidiar con la negativa de los demás, participar en juegos, desde juegos como sencillos a juegos como más elaborados, más imaginativos, todo ese tipo de habilidades y como decías, entra también lo emocional, ¿verdad? Claro. Reconocer cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy molesto y cómo abordo esa situación. Claro. Como sabemos es normal que los niños se enojen, pero también es ver cómo lo van a abordar, ¿verdad? Eso me encanta lo que estás diciendo. En el transcurso de la entrevista vamos a seguir hablando de cada una de estas habilidades en las cuales nosotros también desde casa podemos reforzar lo que la escuela nos apoya y sobre todo, pues bueno, para nuestro hijo. Pero también me encantó esto que estás hablando, ¿no? De saber esperar, escuchar y demás, pero también de saber reconocer. Porque de chiquitos a veces se puede confundir la nostalgia con la tristeza, con el cansancio, entonces reconocer todas tus emociones y saberlas canalizar pues desde la infancia, ayudarlos desde la infancia, pues les vas a quitar un peso de encima. Seguimos hablando con Amanda González, no se vayan, ya volvemos. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas. Emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. En Maternidad La Piedad, te invitamos a vivir el verdadero sueño de tu vida. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Atención 24/7. Todo natural. Separa tu paquete con el 25% y liquida en la semana 36. Envía WhatsApp al 830-968-0055. Menciona este anuncio y recibe un descuento. Visítanos en maternidadlapiedad.com. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, lleno. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con Amanda González de este tema importante, interacción social en los niños, cómo ayudarlos, cómo apoyarlos, porque muchas veces entran aquí, ¿cómo se podrá decir? Los paradigmas, las expectativas, ¿no? De repente nosotros como padres tenemos unas expectativas a nuestros hijos y es bueno porque de nosotros depende también tiene algo muy importante también el impulso, la confianza, el amor, que se le tenga
los padres a los hijos. Antes de irnos a corte estábamos hablando de estas habilidades sociales, como es el saber compartir, escuchar, aprender, tomar tu turno, todas esas cosas que en la vida adulta, sí, el español, la matemática, la historia, todo sí, pero esto les va a ayudar muchísimo a desarrollarse en su vida, y estábamos hablando de eso en conjunto también con las emociones. Sí, todas estas habilidades bien importantes que hablábamos de escuchar a los demás, desde incluso no interrumpir, por ejemplo, cuando alguien te está hablando, o sea, todas esas son habilidades sociales que son bien importantes para todos los contextos. Hablábamos también del aceptar cuando nos dicen que no a algo. Ahorita pasa mucho con los niños que les cuesta mucho cuando les decimos que no pueden tener algo, no pueden hacer algo. Pero es bien importante que también los niños aprendan a frustrarse un poquito, ¿verdad? A lidiar con la frustración, a tolerar la frustración, que esa es otra habilidad o es otra área importante de la interacción social, la tolerancia a la frustración, que muchas veces los niños no están acostumbrados a frustrarse, ¿verdad? Que es más fácil a lo mejor, pues te doy lo que me estás pidiendo, o no hago que te enojes, no hago que esperes. Amanda, es que está entrando, no sé tú que ves a más mamás, el miedo. No, ya no les puedes decir nada, inclusive hasta cuando son adolescentes, ¿no? Sí. No, porque pues ya, ya tienen su carrera, ya son profesionistas, es diferente. Pero pues los papás son los papás. Sí. Que no nos guste que nos digan cosas, eso es otro. Pero a veces hay papás que les da miedo. Ay, no le quiero decir que no. O ya le dije algo y ya le lastimé su corazón. Bueno, pues hay que ver también, ¿no? En qué manera. Si estás enojado, le vas a decir con víboras y con todo. Si le bajas 2 rayitas, pues obviamente hay conversaciones que no son agradables. Pero las tienes que tener, pese que seas papá e hijo, pareja, amigos, del trabajo, y si sabes lidiar con estas conversaciones que no son agradables, vas a tener una mejor comunicación y asertividad con esa persona. ¿Por qué se les tiene miedo? Yo creo que es bien importante aquí ver qué es la forma de decir las cosas, o sea, y que eso se aprende desde niños, ¿verdad? O sea, si nosotros educamos a los niños en cómo comunicar las necesidades, cómo comunicar sus puntos de vista sin ofender a los demás, cuidando esa parte de decir, bueno, realmente va a ser algo que le va a aportar a la otra persona, que no lo va a herir, que puede hacer un cambio, ¿verdad? En ese comportamiento, pues ahí es cuando se puede comunicar, ¿verdad? Pero bien importante como el cómo, ¿verdad? Es importante como tener ese tipo de conversaciones, pero parte de las habilidades sociales es también cómo lo vas a comunicar, ¿verdad? Sin ofender a los demás. ¿Cómo lo vas a comunicar? Y para eso, ¿qué habilidades necesitamos desarrollar? Estamos hablando de las habilidades en los niños, pero si los papás no tuvieron esas habilidades desde la infancia, ¿cómo el niño va a poder tener un mejor desempeño social? ¿Cómo manejar eso? Sí, pues los niños aprenden por imitación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener congruencia, ¿verdad? En esta parte de la educación, de decir, bueno, yo le estoy pidiendo que a mi niño que no grite, pero yo le grito que no me grite. Entonces, es como modelar con el ejemplo, ¿verdad? O sea, los niños van a aprender con nuestro ejemplo, entonces también como papás pues hay que hacer un esfuerzo y poner en práctica todo ese tipo de habilidades para que los niños las puedan imitar y las puedan poner también en práctica. ¿Qué les recomendarías, por ejemplo, a los papás que nos están viendo, los abuelos? Hay muchos abuelos que ahorita están apoyando mucho a la familia, ¿no? Que va a trabajar, y hay muchas abuelitas, abuelitos. He conocido a muchos niños que son criados, ¿verdad? Vaya, también por los papás, pero que la mayoría del tiempo están con los abuelos. Y escucho cada historia tan maravillosa. O sea, sí, obviamente que los papás estén, pero cuando los abuelos también están en el desarrollo, les enseñan muchísimo a los hijos. Sí, y los abuelos también, pues, traen como, no los ponen a lo mejor tanto con el celular o la tablet o la tele, los involucran más a lo mejor con las actividades de casa, que vamos a cocinar, que ayúdame eso, y todo ese tipo de acciones pues contribuyen a sus habilidades sociales, que con
rutinas, como con toda esta parte de la vida diaria, vamos desarrollando esas habilidades sociales de... Me gusta eso que estás diciendo, porque a veces podemos decir, híjole, ¿a qué curso entro? ¿Qué libro leo? ¿Cómo le hago? Y a veces el estar haciendo una receta, ahí te va enseñando las pautas. Primero pones los huevos, luego la leche, luego, bueno, luego la hacen todo revuelto, pero bueno, hay primero uno, después otro, luego precalienta el horno, luego metes la masa, en fin. Y en el proceso, pues puede haber también desde pláticas, desde vamos oliendo cómo va quedando ese pastel, ya está listo, ya nos sentamos, ya lo disfrutamos, nos salimos al jardín, regamos las plantitas, quitamos la hierbita, y puede ser desde macetas, no tiene que ser el gran jardín. Sí, con actividades de la vida diaria, y es esta parte de incluir a los niños, que no hay que hacer algo como extraordinario, ¿verdad? Sino en la misma rutina que ya tenemos como familia, incluirlos para desarrollar todo este tipo de habilidades. Si vas al súper a comprar las cosas, bueno, no dejarlo así como que no me molestes, no, a ver, ayúdame, agarra esto, cómo se llaman estos, cuántos son, o sea, empezar a involucrarlo en ese tipo de rutinas nos va a ayudar a conectar con ellos y también a desarrollar estas habilidades sociales, que no hay que, como dices, ir a una clase extra de interacción social o algo así, sino más que nada dentro de la rutina diaria buscar desarrollar esas habilidades. Fíjate que me gustó ese punto que tomaste, porque dentro de la rutina diaria puedes hacer demasiado con el simple hecho de estar enfocado. Entonces todos los que nos están escuchando, viendo, pues es la rutina diaria que también te puede ayudar. Aquí la cuestión es darle ese plus y estar consciente para que no es nomás toma el agua y ahí está, o sea, a ver, pásame, vamos. Pero es que a veces, Amanda, a ver, ¿cómo poder aprovechar la rutina diaria para ayudar a nuestros hijos con sus habilidades sociales cuando estamos a la prisa, al corre y corre? Y otro punto, Amanda, cuando estamos con el celular. El celular es un vicio. Si no lo controlas, te metes a los reels y se te va porque te entretiene, porque es rápido, porque así te dice 1, 2, 3 información. Cuando ya se están tardando de más, le brincas al otro. ¿Cómo manejar eso? Pues es bien importante, como dices, vivimos a prisa, de verdad, o sea, ya muchas veces mamá y papá trabajan, entonces es como la rutina se va volviendo más rápidas, ¿verdad? Pero es como, son cosas que nos quitan unos segundos, ¿verdad? Desde permitir que los niños elijan, por ejemplo, que quieren comer, o involucrarlos en ese tipo de actividades, nos ayuda a desarrollar ese tipo de interacción social, y que son cambios chiquitos, no significa que ya todo el día tenemos que estar interactuando, sino buscar ratitos durante el día, pero como dices, muchas veces pues está el celular, la televisión y otro tipo de pantallas que pues nos entretienen un poquito más, pero es bien importante dejarlas un ratito. Y son en las pantallas, pues muchas veces no nos damos cuenta de cuánto tiempo estamos pasando. A lo mejor empiezas, como dices, a ver los reels y así, y ya pasaron a lo mejor 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Eso es importante, pero me gusta esto que estás diciendo de que no tiene que ser todo el día, a ver, voy a estar, porque pues obviamente tienes vida propia, tienes actividades, necesitas tener tiempo para ti, también para socializar, porque también como papás necesitas también el cafecito, ya sea tú sola o con la comadre, sacar tus emociones y demás, pero en el momento que estés interactuando con ellos, si estás consciente de todos los puntos que nos acaba de mencionar Amanda, pues vamos a ayudarles muchísimo en su desarrollo y sobre todo en que sepan el día de mañana saber convivir. Sí, eso es bien importante, que como dices, es pensando en la actualidad, pero también en el día de mañana, que a la hora de que busquen un trabajo o una pareja, pues es bien importante que hayan desarrollado toda esa interacción social. Todas las habilidades siempre son importantes. Y Amanda, hablando luego también de otro tipo de situaciones en los niños, ¿no? Antes no nos dábamos cuenta. Que si trastorno de la ansiedad, que si el TDAH, que si algún tipo de autismo, porque hay autismos en diferentes niveles, como nos has mencionado, 1, 2 y 3, y que unos, pues es que pasan desapercibidos, no te das cuenta.
Y entonces también el saber relacionarnos con todo tipo de personas. Sí, sí, eso es bien importante, que hay, como dices, diagnósticos que son más visibles, pero hay otros que también no son tan visibles, pero que están ahí, y ese tipo de diagnósticos van a influir también en la interacción social, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero también con los demás. Entonces es bien importante también que los niños aprendan a convivir con todo tipo de personas, porque el día de mañana pues es lo que queremos, ¿verdad? Tener una sociedad más inclusiva y que aprendan a convivir. Que aprendan a convivir con cada una de las personas. Y no estamos hablando nada más de que tengan algún trastorno o alguna situación diferente, porque todos somos iguales. Puede ser un trastorno que a lo mejor no pueda incorporarse igual, pero también los adultos, también pudieras tener un trastorno con tu carácter, con tu falta de empatía, con tu falta de no estar atenta a situaciones de que tenemos que tener caridad para con los demás, y ahí también puede ser un tipo de trastorno que perjudique las habilidades sociales. Vamos a una pausa y regresando nos adentramos un poquito más en estas situaciones que se están presentando en el día a día. Muy bien. Seguimos hablando con Amanda González, ya volvemos. Declaración Anual 2024 de personas y contribuye al bienestar de México. Hazlo con tiempo, no lo dejes pasar. Solo necesitas tu RFC y contraseña o e-firma activa. Recuerda que tienes del 1 al 30 de abril. Ingresa a sat.gov.mx y visita el minisitio de Declaración Anual 2024 de personas para conocer todos los detalles. Cumplir es muy fácil. Hashtag Declara 2024. Gobierno de México. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Pues queda claro que nos mintieron, ¿no? Bueno, pues el PAN no dejará de insistir en que baje el precio de la gasolina. Y al gobierno les decimos, cumplan su palabra. El PAN va a ayudarte a ti y a tu familia. Partido Acción Nacional. Ya estamos listos para dar nuestro aporte y cumplir con el predial como nunca antes se ha visto. Ahora sí sabes a dónde va tu dinero. Ahora sí pagas con confianza, transparencia y con resultados. Juntos lograremos una inversión histórica del predial. Paga en marzo y recibe un 5% de descuento en tu pago de impuesto predial. Piedras Negras, tu nueva historia. Es tu nueva historia. Amantes de la moda de Piedras Negras, Super Channel 12 trae para ti en vivo el Fashion Date y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal Coahuila. El Fashion Date es el próximo 28 de marzo en punto de las 5 de la tarde y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal será el 29 de marzo a las 8 de la noche. Eventos no antes vistos en Piedras Negras y Super Channel 12. Serán eventos espectaculares llenos de elegancia, estilo y las últimas tendencias de moda. El Fashion Date y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal son presentados por Casa Anaí, Super Dulcería Salas y MG Piedras Negras. Seguimos hablando con Amanda González y bueno, hablando de este tema de ayudar a nuestros niños a la interacción. Y estábamos hablando ahora en este blog, Amanda, de que ahora hay muchas condiciones que anteriormente no se detectaban. Hay personas que he escuchado, oye, mi hijo tiene un tipo de autismo. Digo un tipo de autismo porque pues hay leves y hay de todo. Y dice, cuando estaba escuchando a la doctora que estaba diciendo el diagnóstico, dije, pues yo tengo eso. O sea, varias personas adultas dicen, pues yo tengo eso entonces, o yo lo tuve y nadie me lo detectó. Y perfecto salieron adelante. Son personas
que a lo mejor batallaron más en la escuela, a lo mejor batallaron más para interactuar, a lo mejor les hicieron bullying, cosas, ¿verdad?, de la vida, que cada quien pasa diferentes situaciones, pero son personas excelentes que están saliendo adelante y que formaron una familia. ¿Qué hacer para tener esa empatía? Bien dicen que cuando tú no has pasado por algo difícilmente puedes tener empatía, no siempre, ¿no? Pero luego cuando te pasa a ti, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de cosas. ¿Cómo se pudiera manejar tantas condiciones en las escuelas, por ejemplo, que ahora están aceptando también niños con diferentes capacidades, diferentes condiciones, como lo quieran llamar, porque cada vez va cambiando, ¿no?, la manera de decirlo correctamente. Sí, pues es bien importante la convivencia, que los niños aprendan a convivir con otros niños con otras condiciones desde edades tempranas y aprendan como la empatía, el respeto, que a lo mejor él se tarda un poquito más, pero no pasa nada, podemos esperar. Entonces, sí es bien importante que desde pequeñitos los niños aprendan a aceptar esas diferencias, a abrazar esas diferencias y a relacionarse con todo tipo de niños con diferentes condiciones para que puedan desarrollar esas habilidades también a futuro, ¿verdad? Porque estos niños con alguna condición pues van a crecer y van a ser adultos con una condición. Entonces, estos niños con una condición van a la escuela cuando antes normalmente no los llevan. Entonces empiezan a interactuar y hay niños, porque los niños son hermosos. Hay tantos videos que te rompen el corazón y que te llenan, ¿no? Desde un niño que llega en silla de ruedas y entonces el otro niño le empieza a aventar el balón y lo llevan y lo traen. Y es que los niños son almas libres, son almas hermosas. Bien dicen que en muchas ocasiones también los niños son crueles, pero también depende mucho cómo está el ambiente alrededor. Y el ejemplo que ven tanto de los maestros como de los papás, ¿verdad? Si ellos ven que el maestro trata al niño con respeto, que lo involucra, que lo incluye, pues ellos también van a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero si ellos a lo mejor ven que el maestro pues lo hace a un lado, no lo involucra, le dice, ay, ya te tardaste mucho, ese tipo de comentarios, los niños van a hacer lo mismo. Entonces, sí es bien importante también el ejemplo que están dando los maestros y también los papás. Si los papás dicen, ay, ese niño no aprende o algo así, pues el niño igual va a imitar esos comportamientos. Entonces, es bien importante que como papás y como maestros busquemos incluir para que los niños hagan lo mismo. Hay muchos niños que van a la escuela y luego llevan maestra sombra. He escuchado mucho eso. ¿Qué opinas de esto? ¿Los otros niños cómo ven eso? ¿Se dan cuenta, no se dan cuenta? A veces somos los papás los que hacemos a veces la referencia o a veces las conversaciones de las mamás y los niños escuchando. ¿Puede cambiar entonces el ambiente como los niños traten? Sí, pues la interacción de los papás, de los maestros es bien importante y esta parte de las maestras sombra que igual se usa mucho, ¿verdad? Ahorita está muy de moda que dicen, bueno, tiene autismo, entonces necesita una maestra sombra, o tiene TDA, o tiene esto, y les van pidiendo maestras sombras. Aquí es bien importante uno como... no es malo tener una maestra sombra, pero hay que ver si realmente es lo que necesita, ¿verdad? No porque tengan una condición automáticamente ya necesitan una maestra sombra, ¿verdad? Hay que valorar y buscar otras alternativas. A lo mejor no necesita algo como una maestra sombra, a lo mejor necesita como alguna adecuación en el salón, que le den más tiempo o menos tiempo, o que pongan cierto tipo de apoyos en visuales, por ejemplo, que le adecúen las actividades, que no es necesario tener una maestra sombra para eso. Pero ya si hay una maestra sombra, que hay en algunos casos que se puede necesitar, pues es bien importante entender cuál es su función, que su función va a ser promover la inclusión del niño dentro del entorno en el que ya está. No se trata de que haga solo actividades con ella, sino que ella lo involucre y lo ayude, pero para que sea parte de todo el salón de clases. Que la misma actividad que están haciendo sus compañeros, él la puede hacer con apoyo a lo mejor de la maestra sombra, o que si él necesita como alguna adecuación o algún tipo de apoyo, ella también se lo pueda brindar. ¿Y esas maestras sombras son exclusivamente para un niño? Varía, ¿verdad? Hay escuelas a lo mejor en las que
tienen como una por grupo, por ejemplo, y ella, por ejemplo, les ayuda a cualquier niño que tenga alguna necesidad, ¿verdad? Que eso está, pues a veces más padre, ¿verdad? Porque ya no es como, digo, hay niños con diferentes necesidades en un salón y pues no vamos a llegar al punto de tener 5 maestras sombra, ¿verdad? O sea, a lo mejor una sola maestra sombra puede ayudar a la inclusión de todos los niños. ¿Cómo tiene que ver eso? ¿No? Sí. La inclusión y ver sobre todo a los niños. Aquí entonces entran los niños, los maestros y los padres. El que se puedan llevar bien, el que pueda haber química en el salón. Ahora, también hay diferentes generaciones. Sí. ¿Por qué? De repente hay generaciones pesadas. Sí. Y hay otras en las que todos son amigos. Sí. Y hay otras en las que todos hay muchos pleitos. Sí. O luchan, o muchos líderes sí. que quieren luchar y que quieren... ¿Qué se pudiera hacer? Aquí, para ayudar a los niños, estamos hablando, ¿verdad?, de las habilidades sociales. Sí, sí. ¿Cómo poder ayudar? Tanto si tú eres líder, si un niño, si ves que tu hijo es líder y que trae a todos, pero si así. Sí. O los otros, que dices, es que a mi niño lo están manejando. Sí. O es que mi niño no quiere ir a la escuela porque siente esta presión. Sí. No puedes cambiar a todo el salón. Sí. ¿Cómo ayudarles? Aquí es bien importante ese desarrollo de las habilidades sociales, sobre todo a edades tempranas, ¿verdad? Ahorita a veces las escuelas como el preescolar se enfocan mucho de, aquí ya les enseñamos a escribir, a leer a los 4 o 5 años, cuando no es lo que los niños necesitan. Lo que los niños necesitan en el preescolar es desarrollar esa interacción, de aprender que a veces yo soy el líder, pero a veces tú eres el líder, a tomar turnos, a respetar a los demás, a aceptar cuando perdiste. Entonces, por eso en el preescolar pues se fomenta mucho que haya juego, que haya interacción, porque a partir del juego los niños van a aprender a desarrollar todo ese tipo de habilidades. Pero si no juegan y si se la pasan haciendo actividades de trazo, que está bien, ¿verdad? Sí. Pero también es bien importante fomentar el juego y que los niños interactúen y priorizar a lo mejor en esta etapa un poquito más esa interacción, porque ya van a tener toda la primaria para aprender a leer, escribir, a sumar, multiplicar y todo eso. Entonces, darle al preescolar la importancia de la interacción social, porque eso va a ser la base para que todo lo demás se dé bien y que puedan ser una generación que conviva bien y que se puedan llevar bien. La importancia, nos estás mencionando, la importancia del juego, ¿sí? Sí. Antes jugábamos mucho en el exterior, andábamos muy libres. Sí. Las cosas han cambiado, pero siempre está el rancho, si no tienen rancho, o el rancho del tío, o el tío del amigo, del abuelo, del no sé qué, o hay plazas, o hay actividades como el fútbol americano, el soccer, el básquetbol, ¿no? Que son al aire libre y que les ayudan a poder integrarse. No sé qué juegos estén jugando ahorita porque mis hijos ya están muy grandes, pero el juego que están haciendo a través de los videojuegos, no sé ahorita cuál es el que esté de moda, el PlayStation, no sé, todos esos juegos interactivos en donde dices, no, es que sí está jugando, pero están en solitario, pero se conectan con 5, 10, no sé cuántos amigos, pero pueden ser sus amigos, pero también pueden ser amigos, ¿verdad? Que no conoces ni con quién estén jugando, de otra parte del mundo. Y que no sabes si es un niño el que está jugando o es un adulto. Este es un punto que da pendiente. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque también ese tipo de juegos se vuelven adictivos para los niños. Es como, todo es muy rápido, ¿verdad? Pero no les ayuda a desarrollar todo ese tipo de interacción social, porque pues no estás viendo a la persona a la cara, todo es inmediato. Entonces sí es bien importante que limitemos esta parte y que aunque ya es una realidad en la actualidad, ¿verdad? Es bien importante que pongamos un límite y volvamos a invitar a los niños a jugar con sus hermanitos, con sus primos, a juegos de mesa, están chiquitos, juegos imaginativos. Entonces desarrollar ese tipo de habilidades, porque pues tristemente las pantallas no proporcionan ese tipo de habilidades que son bien importantes para su desarrollo. Eso, fíjate, las pantallas, volvemos a mencionar eso. Sí. Lo está hablando de una experta que está
pues ahora sí que trabajando con muchos niños pequeños y la pantalla nunca te va a dar la misma interacción que estar hablando. Sí. Digo, después de COVID y todo eso, pues empezamos un poquito, ya estaban, pero empezamos un poquito a tener ¿cómo se llama? El Zoom o el FaceTime, y es diferente y sirve muchísimo, sobre todo cuando tienes a tus hijos fuera o cuando tienes amistades fuera. No es lo mismo estar en el WhatsApp que te cambia las palabras, ¿sí o no? De repente dices, ¿yo escribí eso? ¿Qué quise decir? De repente te le cambia mucho. O a estar viendo a la persona. Es diferente siempre ver a la persona. Pero aquí, como bien lo estás mencionando, en estos juegos de control, de video, pues a lo mejor sabes que es la voz de tu amigo, pero hay otras voces que no son voces conocidas y que no sabemos qué hay del otro lado de la línea. Sí, que la vida real pues es aquí, ¿verdad? En la realidad, y muchas veces pues los niños confunden esta parte de cuando están sobre todo pequeños, les cuesta mucho confundir cuál es la realidad y cuál es el juego, la fantasía que están jugando. Entonces es bien importante que limitemos esta parte, porque también muchas veces los niños les cuesta mucho diferenciar cuando es juego, cuando es realidad, y a lo mejor la emoción que sienten de perdí y me mataron en el juego o algo así, pues les causa también mucha frustración. Entonces hay que cuidar también esta parte. Eso es importante. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado a través de la entrevista, que son puntos sencillos pero muy importantes, porque si les pones atención puede ser la sanación en el autoestima, en la fuerza interior de tu hijo, y sobre todo este punto que acabamos de mencionar de los juegos, de videojuegos y todo eso, pues tenemos que tener, yo sé que estás peleando contra corriente. Pero tienes que poner mucha atención, porque entra ahí la vida, la autoestima y la seguridad. Ahorita ya no nada más es que esté ahí, es la seguridad, porque no sabes quiénes empiezan a integrarse o fluir por medio de esas líneas, y que precisamente a veces no son niños. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando con Amanda González. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Y pues llegamos al final de una entrevista más, hablando de las habilidades sociales importantísimas para nuestros hijos, para nuestros niños, ¿no? Para lo que estamos viviendo. Y Amanda, para ir cerrando, indicaciones de todo lo que estuvimos viendo, hablamos de cosas que se pudieran decir light. Sí. Porque lo tenemos ahí, ¿no? Las rutinas diarias que se pueden generar en una gran
transmisión de educación, de valores, de autoestima, de inteligencia emocional, o sea, desde hacer un pastel, desde salir al jardín, desde ir al supermercado, desde llevarlos a las piñatas, ¿no? Porque a veces llegan y los olvidan y también puedes interactuar con ellos, hasta que ya es más fuerte los juegos de videojuegos. Los videojuegos y todo eso, que ese es un punto bien delicado. Sí, pues es bien importante como primero que nada conocer la importancia de la interacción social, que es algo que va a acompañarnos por el resto de nuestras vidas y que es bien importante desarrollar, y que ahorita hay como muchas situaciones que pueden hacer que se limite esa interacción social, que no necesariamente tener un diagnóstico o un trastorno, sino situaciones como decíamos el uso de pantallas, el uso excesivo de videojuegos, pues ese tipo de cosas va a hacer que se limite un poco la interacción social. Entonces es bien importante que marquemos un límite en esa parte de las pantallas y nos desconectemos un poquito para conectarnos, ¿verdad? Claro. Para desarrollar esas habilidades en la rutina diaria. Ahorita pues vamos muy rápido con nuestras actividades y con nuestras rutinas, pero podemos hacer como espacios chiquitos a la hora por la mañana, al momento de desayunar, o a la hora de irse a dormir, desde contar un cuento con nuestros niños. Entonces, buscar durante el día estos espacios que pueden ser 2, 3, 4 minutos, pero que van a ayudar a desarrollar esa interacción social, y que si lo hacemos como algo diario, pues va a dar fruto a futuro, y pues también desconectar, o sea, estar muy conscientes de que las pantallas, aparte de la parte de interacción social, también influyen en la concentración, en la atención, en la comunicación, en el lenguaje. Ya se ha visto y hay mucha evidencia de que las pantallas nos perjudican mucho, sobre todo en el desarrollo. Como hablabas al principio, los niños están en construcción, entonces este tipo de aparatos pues va a limitar ese crecimiento. Entonces es bien importante que seamos conscientes de eso, y como dices, es ir contracorriente, pero pues hay que hacer un esfuerzo y vamos a ver todos los beneficios de esto. Contracorriente, ¿qué les podemos decir a los papás cuando estamos escuchando ya historias muy delicadas en cuestión de los videojuegos? Está en juego la ansiedad de tu hijo, está en juego de cierta manera la seguridad, porque muchas veces no sabes quién está del otro lado, y de repente empiezan a preguntar y los niños empiezan a soltar información. Ellos están jugando, pero del otro lado no sabes la cabecita que está, o la cabeza que está, ¿no? En donde van pidiendo información. A lo mejor no pasa al 100% y esperemos que no, pero sí ha habido situaciones en donde están en riesgo y están poniendo en riesgo a la familia. Están poniendo en riesgo la mente de los niños. Porque entonces, si no ponemos un límite, o si la mamá está trabajando o tienen muchas actividades y no están al 100%, pues de pérdida retirar estos aparatos. ¿O qué sería lo correcto? O sea, entendemos, tiene que trabajar o tiene muchas actividades, o están a cuidado de una persona. Esa persona está capacitada o no está capacitada para cuidar. Si no, entonces el videojuego se juega cuando esté la mamá, cuando esté el papá. ¿Qué opinas? ¿Qué será mejor? Pues es bien importante marcar un límite, ¿verdad? Hay a los primeros 6 años, pues lo recomendable es que los primeros 2 años, nada de pantallas, ¿verdad? Que es una etapa bien importante en el desarrollo. De los 2 a los 7, pues ahí se va incrementando un poquito, pero no se puede permitir tanto tiempo, ¿verdad? Hasta los 12 años lo recomendado es máximo 2 horas. Entonces es bien importante, que limitemos ese tiempo, y que si van a estar jugando como videojuegos, pues que sea con supervisión. También podemos, pues ya hay como aplicaciones que permiten poner filtros de qué tanto pueden ver, también en los videojuegos, de decir, bueno, sin conectar con personas desconocidas, también se puede tener todas esas medidas, que muchas veces se compra el aparato y los niños son expertos y lo manejan mejor que los adultos. Entonces eso que estás diciendo es importante. Y sobre todo también la supervisión, ¿verdad? De ver qué estás jugando, con quién estás jugando, quiénes son tus amigos por ese medio, y pues estar presentes, ¿verdad? Para poder identificar todo ese tipo de situaciones, pero que también ahora con todo lo en línea, pues también es bien importante cuidar esta parte de la seguridad. Es que lo tienen al momento.
Sí, sí. No es ya nada más el videojuego, es desde el teléfono. Sí. O es desde el teléfono que le presta la mamá, o es de que si ya tienen teléfono. Sí. Qué miedo. Sí, y por eso es tan atractivo, porque es muy inmediato. Entonces, la gratificación instantánea, pues hace que sea adictivo, ¿verdad? Que no tienes que esperar, que rápido te está como estimulando. Entonces, pues hay que conectar con el deporte, con la naturaleza, con las personas, para aprender a alejarnos un poquito de esos medios. Fíjate, la interacción inmediata, el sentir eso, ese halago, esa, ¿no?, que todo ser humano necesita y sobre todo los niños necesitan. Lo hice bien, mamá, o a veces te está gritando porque lo que quiere es atención y entonces la mamá no nos estamos dando cuenta, o los maestros, de lo que nos está gritando de una u otra manera el niño. Esa, ¿cómo dijiste? Inmediata, esa interacción. Sí, como esa gratificación inmediata. Ándale, esa gratificación inmediata la puede tener perfecto en las actividades, en las rutinas diarias, si pone atención la mamá, ¿no? Sí, y que no tiene que ser inmediato, o sea, que también hay que aprender a esperar, de decir, bueno, voy a hacer, practicar este deporte y luego a largo plazo, pues voy a ir a un torneo, por ejemplo, o sea, hay que aprender como a que hay que esperar para conseguir cosas padres, ¿verdad? Me encanta. Sí. Me encanta eso que dijiste, con eso cerramos. Hay que esperar entonces para conseguir cosas grandes. Nada que valió la pena se hizo de un día para otro, y entonces es ese esfuerzo y esa empatía y, ay, bueno, me encantó esa frase que dijiste. Con esa, si te parece, cerramos, Amanda. No sin antes agradecerte tu espacio. Gracias. Que hayas venido a compartir con nosotros y pues todos los televidentes y radioescuchas, y estamos pendientes para seguir hablando. Sí, claro que sí, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Nos vemos pronto y ustedes que sigan disfrutando mucho de su día. Construye tu camino, abrazando la vida. Bye bye.